Listo. Recording the progress. Eso impone mucho, ¿eh? Pero bueno. Eh, Bueno, pues muy buenas noches a todos. Me pidieron hablar del misterio del mal en el mundo y me interesaría empezar por subrayar la idea de misterio. Si me meto directamente al mal, me parece que nos desviamos, o al menos no me parecía que pudiera ser una plática pues como más comprensiva del porqué del mal. Eh, Quería empezar diciendo que con razón, con sobrada razón, se le llama misterio. Ya en alguna clase hace algunos años en la oficina hablé de la fe. Entonces, la palabra misterio normalmente la relacionamos con los de nuestra fe. Normalmente nos referimos a la Santísima Trinidad como el misterio de la Encarnación, el misterio de la Eucaristía. Son misterios, misterios. Eh, ¿Qué es un misterio? El misterio es una luz para la inteligencia. Luz para la inteligencia. Es una verdad. Lo que alumbra a la inteligencia es la verdad. Tú a un niño que aprendió matemáticas y que le explicaron la multiplicación, ponle una multiplicación, ¿no? 328 por 453, y entonces el chavo empieza multiplicando uno y otro número, y luego hace la suma, ¿no? Eh, y la inteligencia, digamos que no se detiene hasta que no consigue la verdad. Bueno, pues de cara a los misterios, la inteligencia quiere conocerlos. Decía Santo Tomás de Aquino que la luz es para el ojo como la verdad para la inteligencia. O sea, yo estoy en un cuarto más o menos oscuro. Si apagara las lámparas que tengo encendidas, pues no vería absolutamente nada. Y eso no quiere decir que yo esté ciego. Es decir, conservando la vista y teniendo incluso buena vista, si no hay luz, uno no ve. Lo mismo pasa con la inteligencia. La inteligencia ve verdades, necesita de la verdad para ser iluminada. Entonces, pues las verdades físicas, naturales que conocemos, ¿no? Todas las verdades de la ciencia. No sé, por ejemplo, por mencionar lo que ya saldrá, los ecosistemas. Los ecosistemas, pues cuando nos los explican al principio, a lo mejor no los entendemos, pero luego nos hablan de toda una cadena. Pues, claro, esto depende de esto, esto de esto, esto de esto, esto de esto, ¿no? Este animal se come a este, y es un ciclo de vida que permite la vida, por más que se maten. Eh, bueno, pues uno entiende aquello y la inteligencia se asienta en la verdad, se tranquiliza, por decirlo de alguna manera, eh, reposa en la verdad. Bueno, pues el misterio es una verdad. El misterio de la Santísima Trinidad es la verdad de que hay tres personas en un solo Dios. El misterio de la Encarnación es la verdad de que en Jesucristo hay dos naturalezas, la del Dios y la del hombre. La Eucaristía es un misterio. ¿Qué misterio? Pues la verdad por la cual creemos que bajo la forma de pan está real, verdadera y sustancialmente presente nuestro Señor Jesucristo. De manera que la inteligencia se ilumina con la verdad. Si es muy grande la verdad, entonces la ciega. Y por eso le llamamos misterio. O sea, yo le explico a la inteligencia el, 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 el misterio de la Santísima Trinidad y la inteligencia dice, no es absurdo.
no es aberrante a la razón. Puedo aceptarlo, aunque mi inteligencia no lo pueda abarcar. Bueno, habiendo dado esta introducción, como el título de la plática es El misterio del mal en el mundo, quería, decía al principio, subrayar la idea de misterio. El mal es un misterio. Pregunta, ¿por qué? Porque es una verdad que no acabamos de explicar. Es una verdad que no acabamos de entender. Entonces, si le llamamos el misterio del mal en el mundo, no crean ustedes que yo les voy a explicar todo. No crean ustedes que lo van a entender del todo, porque es un misterio. Que eso quede claro desde el principio. Pero, así como a la inteligencia yo le puedo dar elementos para creer en la encarnación, elementos para creer en la Eucaristía, pues aquí podemos compartir una serie de elementos que nos ayuden a explicar algunos aspectos del mal. ¿Qué elementos podemos mencionar que nos ayudan a profundizar sin decir la última palabra, como ya dije? Bueno, pues me parece que el primer elemento es preguntarnos por qué Dios no interviene, o que de hecho nos preguntamos. La gente se pregunta, Padre, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no interviene? En parte en eso radica el misterio del mal. Se da este mal. Padre, ¿por qué? ¿Por qué? Pues es un misterio. En parte es un misterio. ¿Por qué Dios no interviene? No solo voy a hacer preguntas, también voy a dar respuestas. ¿Por qué Dios no interviene? Pues parece que es porque no quiere intervenir. Yo no voy a contestar en nombre de Dios, no sé, ¿no? Pero si no interviene, lo que yo puedo concluir es que parece que no quiere intervenir. No se puede decir que no pueda intervenir. De que puede, puede. Puede ser que sea una respuesta que a lo mejor no nos llene mucho, pero sí responde. ¿Por qué no interviene? Parece que no quiere. La siguiente pregunta podría ser, ¿por qué no quiere? Pues solo podemos darnos una respuesta que haga sentido. ¿Y cuál es esa respuesta que nos podemos dar a nosotros mismos que podría hacer sentido? Parece que Dios no quiere intervenir porque en definitiva nos conviene. ¿Por qué podemos pensar o decir que nos conviene? Pues porque Él siempre quiere el bien para nosotros. Y si en algún momento permite el mal, Él entiende que del mal se puede llegar a derivar un bien. Entonces, parece ser que por eso no interviene, porque conviene, porque quiere un bien que se deriva para nosotros. Pero no deja de haber un pero. Y es que alguno me podría decir, padre, pero a veces no se deriva un bien. A veces no se da un bien. Yo diría, no que nos parezca. No nos parece que se deriva un bien. Pero si él no intervino, porque no quiso intervenir, porque de los males él sabe que se derivan bienes, padre, pero aquí no se derivó un bien. Bueno, no te lo parece, o no lo acabas de ver bien. Pero lo que sí está claro es que no le podemos enmendar la plana a Dios. De manera que habría que entender, aunque no lo veamos, y es parte del misterio, como dije, la verdad es un misterio que no podemos ver, que ciega a veces. Lo que hay que concluir es, Dios saca un bien de esto. Yo no lo veo,
pero Dios saca un bien de esto. Puede no ser un bien particular, puede ser un bien para la sociedad. A mí me está yendo mal, yo lo estoy sufriendo, y a lo mejor a mí no se me está derivando ningún bien. Bueno, pues algún bien estará consiguiendo nuestro Señor. Bueno, esto nos lleva a una conclusión, podríamos decir, colateral, y es que nuestra visión es siempre parcial. Si decimos que Dios no quiere, que parece que no quiere intervenir, porque parece que quiere un bien, porque parece que se va a derivar un bien, uno de los elementos que podemos ahora entender es que si eso está pasando por parte de Dios, o sea, que se derive un bien, entonces yo he de concluir que mi visión es muy parcial. Padre, es que no lo entiendo. Pues no, o sea, no pretendas entenderlo todo. Como la mamá que por conveniencia del niño lo castiga o lo priva de alguna cosa. La mamá lo priva, el niño no entiende, pero mira, pues aunque no entiendas, esto te conviene. Entonces, una de las cosas que hemos de concluir de cara al misterio del mal, después de lo que vengo diciendo, es que mi visión va a ser muy parcial. Mi inteligencia es muy limitada. Es decir, que si al final de toda esta explicación ustedes no entienden, no se preocupen, ¿verdad? Porque no vamos a entender del todo. Se pone de manifiesto, de todo lo que he dicho, se pone de manifiesto nuestra poquedad, nuestra cortedad. Porque no vemos o no entendemos el mayor bien que se está derivando, hay que confiar en que Dios está permitiendo esto por algún bien. Y ese es un segundo elemento que podemos subrayar. Por un lado, mi pobreza de miras, mi inteligencia tan corta, que no acaba de entender por qué Dios no interviene y por qué permite el mal. O soy muy limitado. Y otro de los elementos es la providencia divina. Oye, padre, o sea, yo estoy pasando las de Caín. Sí, pero no te preocupes, eso está muy bien. No, que está muy bien. ¿De dónde concluye usted que eso está muy bien? Porque Dios en su providencia siempre saca un bien. Es un misterio que el bien produzca el mal. Es un misterio. Que el bien produzca el mal es algo que solo Dios puede explicar. Y ya lo, digamos, introducía yo hace un momento, ¿no? Como la descomposición que da lugar a la vida. Este Señor ha querido dejar huellas en la naturaleza para que nosotros entendamos cosas superiores. Cuando se da la descomposición, eso puede dar lugar a la vida. No sé, por ejemplo, el abono que le da vida al pasto. La semilla que se pudre para germinar. Hay incendios forestales que permiten que se reforeste un bosque. Es decir, hay unas piñas que contienen semillas de pinos que no se abren más que con el fuego. Y solo si se queman, se reproduce el pino. Dios nuestro Señor lo quiso así. Entonces, claro, a veces pensamos, no, es que el incendio es la super tragedia. No, el incendio es lo que le da vida a todas esas variedades de pinos, ¿no? O el hecho de que se muere el antílope porque el león lo mata. No, pues qué tragedia. No, pues no es tan tragedia, ¿no? El salmón que se come el oso, eso sí es tragedia, porque pues, dejamos de comer salmón. El oso me quitan el salmón, espérate, ¿no? O sea, pero sí que no. Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Bueno, pues decía, la providencia divina. La providencia divina que quiere que del mal salga un bien.
es muy misterioso. Hablaba con un sacerdote, estoy en una conferencia de sacerdotes, hablaba con un sacerdote ya en la tarde que tiene mucha idea de cómo volar aviones, mucha idea. Entonces, claro, como sé que es un tema que le gusta, le voy preguntando cosas y entonces, claro, se emociona y empieza a contar de todo lo que se necesita para volar y me dio muchos ejemplos que dije, todo esto sirve para la clase de la noche, pero ya se me olvidó todo. Pero una cosa que sí se me hizo muy interesante es que salió a colación, habrán visto ustedes la película Sully, me parece que se llama Sully, es del piloto este que despega en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Y curiosamente, el hombre no es capaz de controlar que un pájaro acabe con una turbina. Entonces despega este cuate eh, y al poco de despegar le cruza enfrente del avión una parvada de gansos canadienses. Si no me equivoco, entran a las dos turbinas. Es decir, le echan a perder los dos motores. El de emergencia pide al aeropuerto que le den pista, pero le dicen desde el aeropuerto, no te va a dar tiempo de regresar. Vete a La Guardia, que es otro aeropuerto de Nueva York. Él intenta encender el motor, lleva a cabo una serie de maniobras, que son las que tiene que hacer un piloto, y para cuando termina esas maniobras de 4 o 5 segundos, se da cuenta de que no va a llegar a La Guardia, ve el río Hudson y acaba acuatizando. En cuanto llegan al agua, salen todos los pasajeros, él se encarga de que todos salgan, todos salen vivos, al final le dan una medalla porque es un héroe, pero en el Inter lo acusan, porque dicen, no, te quisiste hacer el héroe yéndote al río. Y ahora el seguro no nos va a pagar el avión. Entonces, claro, le hacen un juicio, etcétera, etcétera. Yo no sabía, yo no sé si han visto la película, realmente es muy buena, se llama Sully. Eh, lo que yo no sabía es por qué este cuate decide inmediatamente irse al río. Y me decía un sacerdote, me dice, tienes que tener mucha práctica. Entonces este tenía práctica, sí. Y me dijo, ¿sabes de dónde sacó la práctica? Pues no. Pues este era un piloto que le ayudaba a los narcotraficantes con la droga. Y solo porque los narcotraficantes muchas veces aterrizan en lagos, en ríos, en el mar, lo que fuera, este cuate aprendió aquí. Digo, no es el super ejemplo, pero pues yo me quedé con la idea de que pues de los males Dios saca bienes, ¿no? En algún momento este le sirvió para salvar a esas 150 personas. Bueno, decía yo, cuando nos enfrentamos con un misterio, podemos darle a la inteligencia una serie de elementos para que la inteligencia concluya, muy bien, no es absurdo. Entonces yo dije, ¿qué elementos podemos concluir acerca de la existencia del mal o del misterio del mal? Pues que Dios en su providencia quiere sacar bienes y que tenemos una inteligencia muy limitada y muchas veces no vemos con claridad el bien que se va a derivar y nos parece que todo es una tragedia, que es una desgracia. Ahora, otro elemento, digamos, derivado de estos dos, es que es de vital importancia aceptar esto. ¿Por qué? Porque si uno no acepta que detrás está la providencia divina y uno no acepta que uno es bastante limitado, entonces empieza a culpar a Dios.
Y culpar a Dios lleva a una apatía acerca de Dios. Y esa apatía lleva al ateísmo. De manera que o al agnosticismo, ¿no? El ateo no hace la conexión, cae en una visión simplista y entonces evita pensar. Le echa la culpa a Dios y pues ahí acaba todo, ¿no? Dios tiene la culpa, oye, oye, oye. Bueno, esa era una primera parte de la exposición, un poco yéndome a la primera parte del título, el misterio del mal. No lo podemos explicar del todo, no lo podemos entender del todo. Hay que saber que Dios en su providencia siempre quiere el bien y muchas veces vemos el bien que se deriva, en otras no lo vemos, pero si no entendemos no tenemos por qué culpar a Dios. Y la segunda parte, pues ya quería explicar lo que es el mal o qué entendemos por mal. El mal lo conocemos por comparación. Yo podría hacer una disquisición que nos lleve horas, porque queramos que no, el tema del mal le ha roto la cabeza a muchos filósofos en la historia de la filosofía, ¿no? Es un tema especialmente interesante en el que la gente se mete mucho y difícil. No deja de ser difícil. Bueno, el mal lo conocemos por comparación. Esto es bueno, esto es malo. Este coche funciona, este coche no funciona. Yo entiendo que el coche debe de funcionar y si no funciona, carece de un bien. Y esa carencia de un bien es lo que nosotros determinamos o denominamos mal. O sea, el mal es cierta carencia de una bondad que le corresponde al sujeto, a la criatura, al aparato, lo que fuera, ¿no? Para que mal es la carencia de un bien. Ahora, no nos debe de extrañar que haya cosas que carezcan de ciertos bienes. ¿Por qué? Porque en la creación vemos una jerarquía de bienes. Hay unas cosas mejores y otras cosas menos buenas. En la medida en que son menos buenas, en la medida en que hay un orden, pues entendemos que esa carencia pues le resta bondad a esa cosa. Es mucho más avanzado un animal superior que un insecto. Nadie tiene por mascota una hormiga y mucha gente tiene por mascota un perro. Y bueno, ya no se diga ahora cómo están las cosas con los perrijos, ¿no? Que la gente le habla al perro, ¿no? No, 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 eso no. Te dije que no, te dije que no. Y el perro, como se puede decir, pues, te estoy entendiendo. O sea, eh, ya no se diga, pues cuando le llaman niño y niña al perro y a la perra, ¿no? O sea, bueno, hemos llegado a unos niveles verdaderamente inconcebibles. Pero bueno, no nos extraña, ¿no? Incluso, pues ya, si ustedes quieren, dentro del mundo de los perros, pues si quiero uno para que vigile la casa, pues no me voy a comprar un pequinés, ¿verdad? Al pequinés le dan una patada y se acabó la vigilancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es malo para vigilar. Es malo para vigilar. Porque carece de altura, de fiereza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el orden de la creación que entendemos, que vemos, que comprobamos, nos lleva a darnos cuenta de que hay una jerarquía entre todos los seres y unos carecen de algunas bondades que tienen otros. De manera que se nos hace perfectamente natural pues que esto carezca, ¿no? No nos sorprende. Pues, ¿no? Ahora, ya en el orden de las carencias, cuando a alguno le falta cierto bien, en el orden de las carencias, podamos encontrar, ya pensando en nosotros mismos, deja tú los perros o lo que fuera, o los coches,
carencia de ciertas capacidades. No podemos volar. Y claro, nadie se queja de que no puede volar. Padre, es que yo no puedo volar, soy un inútil. No, viejo, o sea, déjate de historia. Nadie lo piensa así. Nadie ve como un mal no poder volar o no poder nadar como los peces sin salir a la superficie para respirar. Es que a mí me gustaría, pues, pero no eres un pez, o sea, olvídate de historias, ¿no? Ponte un tanque y lo que aguante el tanque, ¿no? O de algún bien saludable, que los ojos funcionen, que los oídos funcionen, que las piernas funcionen. Si dejan de funcionar, entonces viene la ceguera o la cojera, o soy una persona sorda o muda o lo que fuera. Ese mal sí que lo vemos como una privación que nos afecta. Que yo no tenga alas no me afecta, pero que yo no pueda salir de la cama, hombre, eso sí que me afecta. ¿Por qué? Por enfermedad, por carencia de salud. Eso es mal. Eso podríamos, digamos, catalogarlo dentro de los males materiales que también hemos de decir a nadie le sorprende. O sea, no nos sorprende que el cuerpo falle. Entendemos que el cuerpo no es infalible. Entonces nos enfermamos y viene el COVID y nos rompemos un hueso y nos luxamos y no podemos mover el brazo, ¿no? O sea, llegamos a una serie de males, pues que nos falta cierta salud. Bueno, pues muy bien, hago lo que me dijo el doctor y me compongo. Es una carencia y en tanto que carencia es un mal. Esos males, insisto, pues como que los pasamos. Bueno, pues esto es pasable, ¿no? Bueno, muy bien, ya me dio catarro, tengo temperatura, tengo dolor de cabeza, pues he hecho unas pastillas y ya sé que se me quita, ¿no? Eh, el mal de mayor gravedad es el mal moral. El mal moral es una carencia de un bien moral. Ese es el grave, el pecado. El robo, la mentira, el engaño, la soberbia, eso es un bien que yo debería de tener. O sea, no ser egoísta, decir la verdad, respetar la vida. Ese mal es el que nos preocupa. Ese mal es el que, en definitiva, nos lleva a decir por qué no interviene Dios ante todo el mal que porque el mal engendra mal. La falta de salud puede llevar a la falta de vida. Una persona que se acaba muriendo. El pecado ha llevado a una multitud de pecados. La historia empezó con el pecado original. Y del pecado original se derivan todos los males morales. Las guerras, que son, pues, digamos, las peores injusticias, o pues todo lo que se puede dar a nivel personal. El 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, se estrenó la película Sound of Freedom. A lo mejor le sonará porque ha estado por ahí en las redes, ¿no? Es una película en la que un agente de la CIA descubre una banda de personas que se dedican a traficar con niños. Atrapa a uno y de ahí el cuate cae en la cuenta de que, pues, parece ser que su misión en la vida es dedicarse a eso, a rescatar niños con los que se trafica. Se lo dice a su esposa y el cuate, hoy por hoy, se está dedicando a eso en quién sé qué parte del mundo. Puede estar en Tailandia, en San Salvador,
vete a saber dónde. Entonces, este se pone en contacto con Eduardo Verástegui y le dice, oye, tenemos que hacer una película de esto. No les cuento toda la historia, hay por ahí entrevistas a Eduardo Verástegui y demás. El caso es que, pues, busca, me parece que le ofrece a 20 artistas de Hollywood y todos sistemáticamente le dicen que no. Hace ofertas buenas, muy atractivas, y le van diciendo que no. Hasta que, pues, el agente de la CIA le dice, oye, pues vete por Jim Caviezel. Entonces, pues le habla a Jim Caviezel y Jim le dice, no tienes idea de lo que me estás pidiendo. ¿Por? Porque hace poquito, días o semanas, mi mujer y yo adoptamos a una niña que salió de ese mundo precisamente. De manera que tú cuentas con mi sí incondicional. Te ayudo, te hago la película. Bueno, de hecho, cuando le contesta, le dice, "Yo tengo una noticia buena y una mala. La buena es pues, que Jim está dispuesto a cooperar. La mala es que la esposa había visto una serie de narcotraficantes colombianos y se moría de pánico de que su marido fuera a filmar en Colombia. Entonces Eduardo le llama a Timothy se llama el agente de la CIA, no me acuerdo del apellido, y le dice, oye, mira, pues sí tenemos a Jim Caviezel, pero su mujer no lo deja porque pues va a ir a Colombia y le dice el agente de la CIA, pero pues dile a él y a la mujer que si 30 agentes Navy SEALs, que son las fuerzas élite de los Estados Unidos, que si 30 de estos son suficientes para custodiar a su marido, ¿no? En fin, que sale la película, eh, es tremenda, es tristísima, es durísima, eh, en la que, pues eso, se trafica con niños. En una de estas entrevistas de Eduardo Verástegui, él dice, es el negocio que más está creciendo en el mundo en este momento. El que lo entrevista le pregunta, ¿pero por qué? Dice, mira, porque la droga la vendes una vez, a los niños los vendes decenas de veces. Es tremendo, es durísimo. Eh, bueno, y ¿por qué estamos en esto o a este nivel? Pues porque el mal en el mundo no deja de crecer, no deja de crecer, no deja de crecer. Es un misterio. En una entrevista que le hicieron a Benedicto XVI, le preguntaban eso. Oiga, pero pues, ¿por qué explica o cómo explica usted esto? ¿Va? Y él acaba diciendo algo así como, pues yo también muchas veces le pregunto a Dios por qué. No tengo yo una respuesta de por qué no interviene más. Pero una de las respuestas, decía, pues es que su providencia está en juego. Es decir, el mal no va a acabar triunfando. Alguien me podría decir, pues sí, padre, pero mientras, sí, mientras es durísimo, ¿no? Eh, pero bueno, pues desde que empezamos con el pecado original, y ahí nuestro Señor entendemos que corrió el riesgo de la libertad, es otro de los elementos que tenemos que meter a la ecuación, la existencia de la libertad. La otra opción era que Dios no hubiera creado seres libres. Entonces no podríamos optar por él, no lo buscaríamos. Seríamos unos robotitos incapaces de disfrutar, incapaces de la felicidad, porque la libertad está para la felicidad. Bueno, pues lo que hay que entender, y así lo explica la liturgia, lo que hay que entender es que el mal grandísimo del pecado original de Adán y Eva llevó a un bien inmenso que es el de la encarnación y de la redención. La noche del sábado de Semana Santa, en la ceremonia de la vigilia pascual, se reza o se canta el pregón pascual y ahí reconoce la liturgia. O Félix culpa, ¿no? O feliz culpa. Es como lo curioso de todo esto, ¿no?
oh feliz culpa, feliz pecado original que nos mereció a tal y tan grande Redentor, ¿no? Es un misterio. Llegué a donde empecé. Empecé con un misterio, termino diciendo que es un misterio. Mientras preparaba estas consideraciones, me acordé de la película Nefarious. Y antes de empezar la clase, me dijo una señora, padre, acabo de ver la película Nefarious, ¿va a hablar de ella? Y le dije, no, pues ahora que me recuerdas, sí, no lo he mencionado. Una cosa que podríamos hacer es que yo les dejo de tarea que vean esa película y la comentamos la próxima vez. Pero con respecto al misterio del mal, tal vez ahí termine. Hombre, tal vez lo último que sobra decir es que detrás también está el demonio. El demonio es un poco el causante. Somos libres, pero el causante del pecado. Entonces, ¿y por qué nuestro Señor no encierra al demonio en el infierno y no lo deja actuar? Ya lo dijimos, ¿no? Hay un plan providente del que va a sacar mucho bien cuando hay tanto mal. Me imagino que habrá alguna pregunta. Dejó a todos muy pensativos, padre. Pues entonces buenas noches. A ver si alguien quiere hacer una pregunta, igual y puede activar su micrófono o ponerle en el... Ya aclaré lo del misterio, ya no es misterio. Padre, gracias. Una consulta, ¿dónde podemos ver la película de Nefarious? Pues fíjate que yo solo conseguí verla con un link que me mandaron porque distintas personas me la recomendaron, me mandaron un link. Se lo puedo mandar a Rocío y a Fer, y pues ya se los mandan a ustedes, ¿no? Buenísimo, sí, será maravilloso. Mil gracias, padre. Buenísima película, ¿eh? Sí, ya sé. Pues, Si quieren no les digo de qué trata, o si quieren la spoileo, ¿verdad? Porque cosa que no, nunca mejor nadie. mándenos el link. Ya está. Muy bien. Hola, soy Montserrat. Perdón, voy manejando, por eso no aparezco. Como en No te serio. preocupes. O sea, sí me queda claro, pero, pero sí me conflictúa mucho esa parte y todas esas mamás que pierden a los hijos, digo, bueno, no, o sea, por ejemplo, no sé, los secuestros o estos niños robados. Ay, padre, está bien difícil, ¿no? Bueno, O bueno, o es es- definitivamente ponerse en las manos de Dios y decir, bueno, pues si es un misterio y hemos de sacar, porque justo venía pensando, bueno, esas madres buscadoras de sus hijos perdidos, bueno, a lo mejor están en un trabajo que es buscar a sus hijos y poner al gobierno en cinta, a lo mejor ese entonces es como ese es el misterio y ese es lo que tú como madre es tu trabajo y tu labor, está difícil. sí, vamos a ver. No por nada se puede decir que lo hemos bautizado de este modo, ¿no? Es el misterio del mal. El misterio del mal. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia quiere ir más allá, pero la inteligencia se ve impedida ella misma de ir más allá. Entonces hay un camino, pero no llego. Y, y eso nos conflictúa. Tú utilizaste la palabra conflicto, ¿no? Eh, pues sí, efectivamente así es. O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué los abortos? ¿Por qué el tráfico de niños? ¿Por qué los homicidios, los feminicidios, los suicidios, la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera? Narcotráfico, pues una explicación tal vez simplista, si tú quieres, es la hazaña del demonio. La hazaña del demonio, ¿no? Que le hace la guerra a nuestro Señor, que le quiere echar a perder el plan. Pero ante eso, pues el plan de nuestro Señor siempre saldrá a flote, por decirlo de alguna manera. Pero ahí está, pues eso, nuestra poquedad, ¿no? No acabamos de explicárnoslo.
Dios tiene una visión como muy clara de hacia dónde van las cosas, de qué es lo que Él quiere conseguir y cómo lo va a conseguir. Nosotros en esta indigencia tenemos un question mark que no se nos quita de la cabeza. Pero creo, padre, también que es como dar el salto a la fe, ¿no? A la confianza, a decir, no lo terminaré de entender. Entonces también, si sigo por ese camino, probablemente no, pues no llegaré a nada, ¿no? Más que a un enojo, ¿no? O a pues a una decepción de Dios. Y tal vez es tomar, ¿no? Pienso como que ese camino del salto de fe, de decir, pues está en tus manos. O sea, que claro que implica, sí, es un negarte, ¿no? O sea, no entender. Sí, tal vez no hice la conexión como con claridad, pero dije, uno de los elementos es que la divina providencia está detrás. Dije, otro de los elementos es aceptar esto, porque si no lo acepto, caigo en el ateísmo. Si sí lo acepto, vivo de fe. A la fe muchas veces se le representa como una señora vendada. Mm. La fe implica cierta ceguera. El doctor que te dice, y creo que lo dije al principio, el doctor que te dice, tómate estas pastillas, con esto te curas, pues está basando su testimonio en una serie de experimentos del laboratorio. El laboratorio ha concluido que esta pastillita te quita esos síntomas. Tú no lo sabes, no lo puedes explicar, no entiendes la reacción química o bioquímica que está teniendo lugar dentro del cuerpo, pero todos ellos sí, tú te la tomas y punto. La vida de fe gives shape, como se dice aquello, La forma. forma nuestra conducta. Si yo tengo fe, actúo de un modo. Si no tengo fe, no actúo de eso. Entonces, si confío, entiendo que la providencia está orquestando todo, providencia divina, ese querer de Dios que se manifiesta en el bien que se deriva, si yo creo eso, que la providencia divina está detrás, entonces mi actuación es una actuación de fe. Confío. Vamos a ver, esto me hace sufrir, sin duda. Pero también, y eso lo entendemos, del sufrimiento se siguen bienes. O sea, el que va con la nariz rota al doctor, ¿no? Y el doctor, vaya a ver, te la voy a enderezar. No, te duele como nada, ¿no? No, pero ese dolor te causó un bien. Y la operación y lo que fuera, ¿no? Te operan y ahora una semana en el hospital o 2 semanas en el hospital o qué sé yo, ¿no? Y es doloroso. Pero te quita el mal del que con un buen doctor, ¿no? Porque luego hay doctores que no te arreglan, ¿no? Pero bueno, o sea, teoría. Padre, a mí se me ocurre que a lo mejor el Señor permite el dolor, el mal, el sufrimiento, porque también busca que el hombre le diga que sí y que el hombre crea y se abandone en él y que el hombre una ese dolor y ese sufrimiento al dolor del Señor en la cruz. El tema es que no lo hacemos o se nos olvida, pero si Ya. damos ese salto de fe y le decimos sí y quiero estar contigo, porque cuando nos va bien muchas veces no nos acordamos de Dios, pero cuando nos va mal sí lo buscamos. Ya. Sí, en parte estoy de acuerdo. Tal vez yo lo parafrasearía de otro modo, pero sí, estoy de acuerdo. En todo caso, digamos que la otra cara de la moneda es que el dolor y el mal, tú te referiste al dolor también, el dolor y el mal no es algo que se pueda explicar humanamente. Es otra cosa, otro elemento, podríamos decir, que hay que tener en cuenta. Solo se puede explicar desde la fe. Solo tiene sentido desde la fe. Tú
dijiste, oiga, padre, pero es que a lo mejor el Señor quiere esto de nosotros, ¿no? Que confiemos, que nos entreguemos, que tal. Y entraste directamente a la vida sobrenatural. Sí, en el ámbito de lo sobrenatural, el norte, la guía segura es ver a nuestro Señor en la cruz. Decir, bueno, pues como Él fue a la cruz, yo entiendo que también puedo llegar a abrazar el dolor. Eso no quiere decir que me deje de costar, me va a doler. Pero la vida sobrenatural me explica, por decirlo de alguna manera, que detrás de este dolor que puede ser excruciante, hay algo más. La fe me dice, el dolor te lleva al cielo, el dolor te lleva a ganar puntos en el cielo. Eso sí, sin duda. Pero humanamente hablando, no hay una explicación acabada, ni para el dolor, ni para el mal. Mi padre, están preguntando por aquí en el chat. Pregunta, en un mundo en el que se glorifica el narco, a las bandas, al delincuente, ¿cómo podemos ayudar a aquellos que siempre se preguntan si Dios existe, por qué pasan cosas malas? Efectivamente, Dios sí tiene un plan, pero la cuestión es ayudarlos a entenderlo y que no se rindan. Es como ayudarlos mejor. Es más o menos lo que explicaba, ¿no? Yo dije, si no se acepta que yo no voy a entender, si no se acepta que Dios está detrás y que su providencia va a sacar un bien de un mal, entonces se llega al ateísmo. Aquí la pregunta es, oiga, padre, ya está este señor en el ateísmo, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevo de aquí para allá? Yo creo que está claro que no es un camino fácil. Muchas veces la gente quiere respuestas rápidas a problemas muy complejos. Entonces, ¿cómo hacerle con una persona que, pues, vive avasallada de tanto mal que existe? Muy poco a poquito, ¿no? Muy poco a poquito. También yo creo, pues, diciéndole que uno mismo no lo entiende, ¿no? Uno mismo no tiene todas las respuestas. Si yo, pues, muestro empatía con esa persona, le digo, mira, ¿sabes qué? Entiendo tu postura, entiendo que no entiendas, incluso no es fácil para mí, pero mira, vamos a buscarle. Yo creo que es acompañar mucho a la persona, ¿no? O sea, no es darle una fórmula y vámonos, ¿no? No, o sea, aquí lo titulamos el misterio del mal. Muchos libros, muchos tratados, por parte de muchos filósofos lo han titulado el problema del mal. El problema del mal. Un problema que para muchas personas no tiene solución. Para el ateo, sin duda, no tiene solución. Para la persona de fe, sí que la puede llegar a tener. E incluso la persona de fe se puede cambiar. Muchas gracias, padre. De nada. Pues no sé, ¿alguna otra pregunta? Más bien ya tenemos tarea. Entonces, Sí. a ver la película. Entonces la película, ¿no? Muy bien. Les compartimos el link entonces. Muy bien. Sí, pues muchas gracias, padre. No, de nada, con todo gusto. Qué bueno que Gracias. sigan bien por allí en Muy Toshi. interesante. Ya nos veremos. Que les vaya muy bien. Claro que Muchas sí. gracias, padre. Gracias, padre.